Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la escuela dominical. Les saluda su maestra Angélica. Súper contenta de poder estar una vez más con ustedes para venir a aprender de su palabra. ¿Están listos para una nueva lección? Los invito a que cerremos nuestros ojitos para poder orar para empezar la clase. Señor Jesús, en esta mañana te damos las gracias por la oportunidad que nos diste de poder estar una vez más reunidos para venir a escuchar de tu palabra. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes para que todo lo que escuchemos el día de hoy lo pongamos por práctica. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a repasar nuestro título y texto de memorización de esta mañana. Y el título es Jesús alimenta a una multitud. Y nuestro texto bíblico, para que ustedes lo puedan memorizar, es: tu Padre sabe exactamente lo que necesitas. Mateo 6:8. Vamos a repetirlo una vez más. ¿Listos? Jesús alimenta a una multitud. Y nuestro texto: tu Padre sabe exactamente lo que necesitas. Mateo 6:8. Muy bien. Y nuestra lectura bíblica se encuentra en nuestra Biblia, en los libros de Lucas, capítulo 9, versículo del 10 al 17, y en el libro de Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 13. Aquí podemos encontrar nuestra lectura bíblica del día de hoy, nuestra clase. Así que estén listos con sus Biblias o con sus guías para que puedan estar guiándose en la lección. Nuestras palabras claves del día de hoy son Jesús, 5 panes y 2 peces, y milagro. Estas palabras les estaremos escuchando en nuestra lección bíblica del día de hoy. Así que, ¿están listos? Vamos a escuchar la palabra de Dios. Esta historia habla sobre un milagro. Si no sabes qué es un milagro, cuando termines de leer esta historia lo sabrás. Solo recuerda que solo Dios puede hacer milagros y aún lo sigue haciendo. Jesús había enviado a los 12 discípulos al campo y les dio el poder de sanar a los enfermos y de contarles a otros sobre el amor de Dios. Cuando los discípulos regresaron, se encontraron con Jesús para contarles sobre todas las personas con las que habían hablado y las que habían sanado. Todos estaban muy emocionados por contarle a Jesús acerca de las cosas que habían pasado. El problema era que las personas siguieron a los discípulos para poder encontrar a Jesús. Habían visto los milagros que él había hecho y querían ver más. Pero Jesús sabía que los discípulos querían hablar con él y que aún no habían tenido la oportunidad de comer. Así que les dijo: vengan conmigo y encontremos un lugar silencioso para hablar y descansar un poco. Así que se alejaron solos en un bote hacia un lugar silencioso. Pero muchos los vieron alejarse.
los reconocieron y corrieron hacia ellos. El viento había bajado un poco, así que Jesús estaba en la barca y los discípulos también. Así que la gente llegó al otro lado de la orilla antes que ellos. Cuando Jesús y los discípulos llegaron, notaron la gente que estaba ahí, era muchísima gente. Jesús sintió amor por estas personas, porque sabía que necesitaban un maestro, alguien en quien creer. Sabían que los discípulos entenderían, así que comenzó a enseñar muchas cosas a toda esa gente. Había comenzado a hacerse tarde y nadie había comido. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Jesús, no hay alimentos y ya se está haciendo muy tarde. Tal vez deberíamos dejar ir a las personas para que puedan ir a comer, para que puedan ir a conseguir ellos alimentos. Pero Jesús le dijo a los discípulos: denles algo de comer. Los discípulos se quedaron pensando y dijeron: no le entendemos a Jesús. ¿Por qué nos dice esto? No podemos alimentar a toda esta gente. Tendremos que ir a trabajar casi un año para poder pagar por toda la comida de toda esta gente. Eran más de 5,000 personas, imagínense. Mientras hablaba Jesús, uno de los discípulos de nombre Andrés vio a un niño que estaba pasando caminando por ahí en toda esa multitud y llevaba un pequeño almuerzo que solamente pues era para él. Lo detuvieron y le preguntaron qué llevaba. Este niño les dijo que llevaba 5 panes y 2 peces. Entonces se fueron corriendo hacia donde estaba Jesús. Y los discípulos le dijeron: hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces, Jesús. Pero ¿cuántas personas podemos alimentar con eso? Jesús sonrió y dijo: pídale a todos que se sienten y esperen a que yo les lleve de comer. Había mucho zacate, mucho césped ahí para que pudieran sentarse. Así que todas las 5,000 personas se sentaron y esperaron a que les dieran de comer. Jesús tomó los panes y le dio gracias a Dios por ellos. Luego los discípulos pasaron el pan entre los presentes para que cada uno tuviera que comer. Después de que Jesús terminó de orar por los panes y los peces, los empezó a cortar y los empezó a dárselos a los discípulos y les dijo: repartan el pan y los peces con toda la multitud, con toda la gente que está esperando de comer. Así que ellos estaban muy contentos por lo que Jesús había hecho. Imagínense, con solamente 5 panes y 2 peces, Jesús oró y multiplicó la comida para toda esa gente. ¡Wow! Fue algo maravilloso que pasó en ese momento. Alimentó a 5,000 personas. Esto fue un milagro. Imagínense que con tan solo esos 5 panes y 2 peces de lo que traía un niño, Jesús lo oró y les dio de comer a todos. Y ellos estaban súper llenos, ya estaban así de que, wow, ya no podemos comer más, ya comimos mucho.
estaba muy rica esa comida. Yo me imagino que ellos pudieron haber dicho eso. Así que después de eso Jesús le dijo a los discípulos, ok, ya todos están satisfechos, ya comieron, ya se sienten muy bien. Ahora junten todo lo que sobró en unas canastas. ¿Y qué creen que pasó? Después de haber juntado y contado las canastas que estaban llenas todavía de pan y de peces, ¿cuántas creen ustedes que juntaron los discípulos? Empezaron a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Wow! 11, ¡wow! 12 canastas recogieron los discípulos. Todavía había sobrado 12 canastas. Imagínense, después de haberle dado a 5,000 personas de comer, todavía quedaron 12 canastas llenas de pan y de peces. Dios hizo un milagro a través de esta lección. ¿Saben por qué? Porque Jesús oró para que multiplicara el pan y los peces y pudieran comer. Esto fue un gran milagro en la vida de estas personas y ellos pudieron ver, primeramente se saciaron de la palabra de Dios, vieron milagros y escucharon la palabra de Dios. Después de eso Jesús los alimentó de comida para que pudieran comer porque ellos habían pasado todo un tiempo con Él, mucho tiempo con Él. Así que en esta lección pudimos aprender que aunque no le damos muchas cosas a Dios, porque puede que no tengamos suficiente comida o suficiente dinero, pero ¿saben qué? Todo lo que le podemos dar a Jesús, aunque sea algo chiquitito, Él lo toma, lo bendice y lo hace mucho más de lo que nosotros tenemos. Puede que no tengamos mucho, pero en las manos de Dios se convierte en cosas muy grandes. ¿A ustedes les gustaría eso? ¿Ustedes les gustaría ver eso? A mí sí. Puede que no tengamos mucho comida o algo más que podemos darle a Jesús, pero con lo poquito que tenemos lo damos de corazón y la gente puede ser bendecida, así como lo fue en esta lección. Así que este niño también pudimos ver que fue obediente y dio lo que él tenía. Así que él también comió, imagínense. Yo digo que ha de haber comido más de 5 panes y más de 2 peces. Yo digo que sí, porque era demasiada comida y todos se habían quedado muy llenos, muy satisfechos. Sus pancitas estaban muy llenas de tanta comida que habían comido. Así que pongamos todo en las manos de Dios. Lo poquito que tengamos, pongámonos en las manos de Dios, que Él lo va a multiplicar. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos para terminar la lección. ¿Listos? Señor Jesús, te damos las gracias por la oportunidad que nos diste de poder estar una vez más escuchando de tu palabra. Así como Jesús alimentó a toda esta multitud por medio de 5 panes y 2 peces, alimentó a más de 5 personas. Nosotros queremos ayudarte también como lo hizo este niño. Que tu nombre sea glorificado y que todos sean bendecidos a través de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que esta lección fue una lección muy maravillosa porque pudimos ver un milagro que Jesús hizo
con solamente 5 panes y 2 peces. Ahora vamos a pasar con nuestras preguntas de repaso y con las manualidades por medio de nuestros niños Bethesda Kids. Vamos a ver qué fue lo que prepararon nuestros niños en sus manualidades. Nuestras preguntas van a ser varias de verdadero o falso y una va a ser con diferentes opciones. ¿Listos? La primera dice: mucha gente seguía a Jesús por sus enseñanzas y milagros. ¿Verdadero o falso? ¿Listos? Vamos a ver. Verdadero, muy bien. Ellos lo seguían por sus enseñanzas y milagros. Siguiente pregunta. Solo tenían 4 panes y 2 peces para darles de comer a la multitud. ¿Verdadero o falso? ¿Listos? Falso, muy bien. No eran 4 panes y 2 peces, eran 5 panes y 2 peces. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Jesús multiplicó los peces y los panes para que todos comieran? ¿Verdadero o falso? ¿Listos? 1, 2, 3. Claro, verdadero, muy bien. Y nuestra última pregunta es: ¿cuánta comida sobró? ¿Saben la respuesta? Vamos a ver. Primera opción, la A, dice no sobró nada. B, 8 canastas sobraron. O C, 12 canastas de comida fueron las que sobraron. ¿Cuánta comida sobró después de que todos comieron? ¿Listos? ¿Saben la respuesta correcta? A las 3 le decimos todos juntos. 1, 2, 3. Sí, 12 canastas de comida fueron las que sobraron. Muy bien. Solo había 5 panes y 2 peces. Y Jesús lo multiplicó. Dios les bendiga por aquí. Dios te bendiga, Génesis, por la manualidad que mandaste el día de hoy. Te quedó muy padre, muy creativa. Acá también podemos ver la fotito de Génesis enseñando sus peces y sus panecitos. Se me antojaron, Génesis. Y de este lado podemos ver la manualidad que mandó Samarita. Aquí Samarita coloreó los peces y los panes. Muchas gracias por haber mandado sus manualidades. Que Dios me los siga bendiciendo mucho, mucho, mucho. Les mando un abrazo. Antes de despedirnos, quiero pasarles lo que será la próxima lección. Y esa va a ser: Jesús anda sobre el agua. La próxima lección será acerca de Jesús anda sobre el agua. Recuerden de mandar sus manualidades a nuestro correo electrónico, a nuestro email, bethesdakids20@gmail.com. Una vez más, bethesdakids20@gmail.com, para que puedan mandar sus manualidades. Y la próxima lección sería: Jesús anda sobre el agua. Muy bien, entonces espero sus manualidades la próxima semana. Se llegó la hora de despedirnos.
Muchas gracias por haber estado una vez más escuchando la palabra de Dios a través de sus clases de escuela dominical. Los espero la próxima semana con una nueva lección. Antes de despedirme, quiero mandar los saludos a mis niños Bethesda Kids, a mi hija Samara y a cada uno de los niños que me escuchan de diferentes lugares. Los espero la próxima semana, listísimos para escuchar su clase. Se despide de ustedes su maestra Angélica. Les mando un abrazo muy fuerte. Bendiciones. Hasta la próxima. Bye bye.